Hola, ¿qué tal? En este video vamos a platicar acerca de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que saber si estás sintiendo entumecimiento en tu pierna, en la planta de tu pie, en los dedos, si tienes dificultad para mover tu tobillo y mover tus dedos. Te vamos a explicar qué es lo que puede estar pasando, vamos a hacer que lo puedas entender. Te vamos a explicar también qué estudios de imagen o qué estudios se necesitan para saber qué puede estar sucediendo y cuáles son las opciones de tratamiento para solucionar esto lo más rápido posible. Yo soy el Dr. Castillo de Rehabilitación y en este canal te enseñamos cómo vivir mejor. Existen algunos pacientes que llegan con nosotros porque nos dicen que están teniendo muchos problemas con sensaciones de ardor, entumecimiento, sensación de hormigueo, de piquetes en la parte de sus piernas, sobre todo la parte lateral de atrás, hacia la planta de sus pies, hacia los dedos de sus pies, y a veces que este problema viene desde sus glúteos o la espalda baja. Entonces, en este canal ya hemos platicado acerca de muchos problemas que tienen que ver con la ciática o lumbociática, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de uno un poco más específico. Estas cosas o estas sensaciones, cuando van acompañadas de dificultad para mover el tobillo, para levantar la punta de tu pie, para levantar el dedo gordo, levantar tus dedos, tienen mucha mayor gravedad que un simple cuadro de ciática. Entonces aquí te vamos a explicar más o menos qué es lo que está pasando. La mayoría del cuerpo tiene su movilidad y su sensibilidad, es decir, la capacidad que tú tienes de moverte y las sensaciones que tú tienes o percibes, se van a través de unos cables que se llaman nervios. Estos cables, entre más lejos están del cuerpo, más delgaditos son, y entre más se van acercando al centro del cuerpo, se empiezan a hacer más gruesos. Entonces, llega un punto en el que este nervio se convierte en algo suficientemente grueso como para que nosotros le llamemos raíz, y que eso entra o se mete a la columna. Muchas veces estos problemas en donde existen estos síntomas que ya hemos platicado hablan de que está una raíz comprometida. Comprometida significa que está lastimada, que está irritada o que está oprimida, que algo la está apretando. Y esto es muy importante que lo identifiques, porque si esto está sucediendo, si no es nada más el dolor, sino que también tienes ya problemas para la movilidad, para la fuerza y la sensibilidad, es importantísimo que te revisen de manera inmediata. Lo que puede estar pasando, lo más frecuente, es que algo esté apretando ahí esa raíz y necesiten descomprimirla, necesiten abrir ese espacio, necesiten darle un espacio para que se pueda mover, porque si sufre por mucho tiempo, empieza a lastimarse y llega un momento en el que ya no se va a recuperar. Entonces lo primero que tienes que hacer es acudir con un especialista. Puede ser un cirujano de columna, un neurocirujano, un fisiatra, cualquiera que esté en contacto, que esté certificado, que tenga experiencia en el manejo de las radiculopatías. Esto se conoce en medicina o nosotros le llamamos como radiculopatía. Entonces tiene que revisarte para saber dónde está el problema, necesitamos localizarlo. Puede ser que esté dentro de la columna, que alguno de los discos de tu columna esté apretando esa raíz, o ya fuera de la columna, en alguna parte del camino que se lleva hacia tu pie, esté apretada. Puede ser el glúteo, puede ser la parte posterior del muslo, pero hay que localizarlo, porque si no, no sabremos qué tenemos que hacer. Entonces hay dos estudios importantes aquí que se tienen que realizar. El primero es un estudio de imagen. Hay que ver dónde está el problema. Lo más probable es que te hagan una resonancia para ver dentro de la columna, y si no hubo ningún problema ahí, un eco, un ultrasonido siguiendo esta raíz y siguiendo el nervio principal, que es el ciático, en sus divisiones hacia la pierna, para saber dónde está apretado. Y el otro es un estudio del que ya hemos platicado aquí en el canal, en donde vemos cómo está corriendo la electricidad a través de ese nervio, que se conoce como electromiografía. Entonces, si esto está sucediendo, importantísimo que te revisen de manera inmediata. Ahora bien, si tienes estos problemas, lo primero que necesitamos, además de investigarlo, es controlar los síntomas. Aquí existen muchas opciones de tratamiento. Lo más probable es que utilicemos algún medicamento analgésico que tenga una potencia más o menos alta para controlarte el dolor. Esas sensaciones de ardor, entumecimiento, piquetes, todas esas ya las hemos platicado en el canal, se conocen como dolor neuropático, y eso hay que controlarlo, porque si no se vuelve más intenso y luego nos cuesta muchísimo trabajo quitarlo. Entonces un medicamento vía oral, además del uso de algunos parches que tienen ahí anestésico que van a ir disminuyendo el problema, junto con algunas sesiones de terapia en donde de manera muy específica, dependiendo de lo que hayamos revisado, utilizaremos láser para mejorar la
conducción o la capacidad que tiene de pasar electricidad a ese nervio, para descomprimirlo, para desinflamarlo, el uso de algunos aparatos que se conocen como electroterapia, el ultrasonido, de manera manual ir despegando y lo más importante, ir a darle estimulación a esos músculos que no están funcionando, o sea, aquellos que no le permiten a tu tobillo levantarse. Nosotros iremos y pondremos unos parches que le darán estímulo eléctrico para intentar revivirlo, para intentar despertarlo. Dentro de todo este proceso, lo ideal es que se vaya estudiando qué es lo que se tiene que hacer. Si se encuentra una hernia pequeñita, lo más probable es que digamos, ¿sabes qué? Hay que esperar. Lo más seguro es que se vaya a hacer hacia adentro esa hernia, se vaya a deshidratar, se vaya a hacer como estaba antes. Pero si la hernia es importante, habría que liberarlo. Entonces hay algunos procedimientos también, algunos son cirugías abiertas, otros es introducir una aguja y aspirar el contenido de ese disco para descomprimir. Pero lo importante o el mensaje de este video es que si tienes estos síntomas, no te esperes y no te dejes. Porque han estado llegando con nosotros a la clínica muchos pacientes de mucho tiempo que hacemos la investigación y nos damos cuenta que el tiempo en donde se tenían que tratar ya pasó. Y aún después de la cirugía no recuperan en la totalidad. Entonces es importante que sepas que esto tiene una urgencia. Como siempre, si te quedó alguna duda, déjala en la sección de comentarios, nosotros te responderemos a la brevedad. Yo soy el Dr. Castillo y estoy aquí a tus órdenes en la clínica Alivos de Medicina de Rehabilitación, que se escribe como Alivio, en Guadalajara, Jalisco. Siempre recordándote que en Medicina de Rehabilitación habrá algo que ofrecer y nosotros estamos a la orden. Hasta luego.